Hola clase, hoy vamos a continuar con la lección 3 de módulo 5. Antes de empezar con el grupo de problemas, quiero repasar algunas partes o el vocabulario que empezamos la semana pasada. La primera cosa que quiero repasar es la palabra entero. Entero, cuando estamos hablando de fracciones, significa una figura completa. Por ejemplo, si tengo este rectángulo, este es un entero. Pero si lo corto en mitad, ahora tengo dos partes iguales. Una, dos. Entonces, partes iguales es otra parte del vocabulario, donde en las fracciones, si vas a dividir el entero, tiene que ser partes iguales. Si no, no la podemos considerar una fracción. Entonces aquí tengo un entero dividido en mitad. Ahora, en una fracción, por ejemplo en esta, tenemos el número 1 sobre 2. El 2 representa el número de partes iguales. Entonces voy a poner el símbolo de número de partes iguales. Eso es lo que representa el número 2, que en este rectángulo hay dos partes iguales. El número 1 representa las partes sombreadas. Por ejemplo, voy a sombrear nada más una parte. Y ahora mitad de esta fracción está sombreada. Una de las dos partes iguales está sombreada. Entonces lo escribimos como una mitad. Entonces el 1 significa número de partes sombreadas. Uy, no me fue bien. Sombreadas. Entonces quería repasar eso antes de empezar. Ahora sí hay que empezar con el número 1. Y el número 1 dice, cada figura es un entero dividido en partes iguales. Nombra la unidad fraccionaria y después cuenta y di cuántas de esas unidades están sombreadas. El primer ejercicio ya está resuelto. Entonces hay que ver el primer ejemplo para que veamos qué es lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos una figura entera dividida entre partes iguales. Puedo ver que hay 4 partes y las puedes contar. 1, 2, 3, 4. Entonces por eso aquí escribieron cuartos. Y en la segunda línea tenemos que ver cuántas de las partes están sombreadas. Aquí yo veo 2 partes están sombreadas. Por eso aquí escribieron 2 cuartos están sombreados, porque 2 de los cuartos están sombreados. Hay que continuar con el segundo ejercicio. Primero hay que contar cuántas partes hay en el entero, partes iguales. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yo me acuerdo que cuando hay 8 partes iguales, lo nombramos octavos. Entonces hay que escribir octavos. Y de las 8 partes iguales, hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a escribir 5 octavos están sombreados. 5 están sombreados. Hay que seguir. Aquí hay un entero dividido entre 1, 2, 3 partes iguales. Me acuerdo que el número 3 significa tercios, entonces hay que escribir tercios. Y veo que 1, 2, 3 tercios están sombreados, entonces hay que escribir eso. 3 tercios están sombreados. Esta figura es un poco diferente, pero veo que hay partes iguales, entonces no importa que la figura se vea diferente, si las partes están iguales, cuenta como una fracción. Aquí yo veo 1, 2, hay 2 partes iguales. Yo me acuerdo que el número 2 significa medios o mitades. Yo voy a escribir mitad para esta. Nada más voy a poner mitad. Mitades. ¿Y cuántas están sombreadas? Nada más una mitad. Entonces voy a poner una mitad. Okay. Si hice eso muy rápidamente, por favor, pausa el video y asegúrate que copies todo igual que yo, por favor. Si estás listo o lista para la segunda pregunta, entonces hay que empezar. Encierra en el círculo las figuras que están divididas en partes iguales. Escribe un enunciado en el que indiques qué quiere decir partes iguales. Entonces solamente puedes circular los enteros que estén divididos entre partes iguales. Entonces voy a empezar con el triángulo. Veo que el triángulo es un entero y sí, en verdad tiene 2 partes iguales porque estas partes, 2 partes son idénticas. No tienen nada de diferencia, entonces las puedo circular. Siguiendo con el próximo, aquí la figura, el entero, no deja que las partes sean iguales porque si notas aquí, las esquinas están rectas, las esquinas se tocan, aquí está redondeada y aquí está quebrada también, entonces estas 4 partes no son iguales. No pueden ser iguales porque todas las esquinas son diferentes. Entonces, este entero no tiene partes iguales. Hay que seguir con la tercera. Aquí tenemos un cuadrado y las partes sí están iguales.
las dividimos entre 3 partes y están iguales, entonces hay que circular. Cada aspecto de estas 3 partes es idénticas, entonces las podemos circular. Hay que seguir con la siguiente figura. Aquí podemos ver que dividieron esta figura entre 3 tercios, pero las partes no son iguales. Estas partes son distintas a estas partes, entonces este entero no se dividió entre partes iguales, entonces no podemos circularlo. El último es un círculo y puedo ver que sí lo dividieron entre partes iguales porque cada parte de esta figura fue dividida entre un triángulo exactamente como el otro, pero hay que ver cuántas partes hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí hay 8 partes iguales. Podemos decir que hay octavos y cada uno es idéntico. Entonces sí puede ser partes iguales. Ahora, la última parte de este problema dijo, escribe un enunciado en que indique qué quiere decir partes iguales. Para mí, significa que cuando divides un entero, cada parte es del mismo tamaño o es idéntico. Entonces, copia lo que voy a escribir ahorita. Partes iguales quiere decir que un entero se ha dividido en partes del mismo tamaño. Ahí está. Eso significa tener partes iguales cuando tienes un entero y lo divides entre partes del mismo tamaño. Si necesitas más tiempo para copiar lo que escribí, por favor pausa el video. Si no, hay que seguir con el número 3. Cada figura es un entero. Calcula para dividir cada una en 4 partes iguales. Nombra la unidad fraccionaria abajo. Entonces, estas 2 figuras, no, hay más, hay 3. Esta y esta, la tenemos que dividir entre cuartos. Y después tenemos que escribir, tenemos que primero dividir cada entre 4 partes iguales y después nombrar la unidad. Entonces hay que empezar con este rectángulo. Si quiero dividir este rectángulo entre 4 partes, voy a hacerlo así. No me salió muy bien, voy a borrar, intentarlo otra vez. Más o menos tengo 4 partes iguales, entonces lo voy a dejar. Voy a continuar con esta línea recta, la tengo que dividir entre 4 partes iguales. Entonces, voy a empezar con una línea en el centro. Aquí ya tengo 2 partes iguales. Voy a seguir con una línea en el centro de las 2 mitades y otra línea en el centro de las otras mitades. Si ves bien, puedes ver que sí hay 4 partes porque acuerda que no estamos contando las líneas. Cuando ves una línea recta, no estamos contando estas líneas, estamos contando la área entre las líneas. Y aquí tengo 1,
2, 3, 4. Entonces aquí, disculpen, ya completé las 4 partes iguales. Las dibujé más o menos. En este círculo, lo voy a hacer igual que hice el rectángulo. Voy a cruzar. Y así, no me sale, pero así más o menos tengo 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora tengo que nombrar la unidad fraccionaria abajo. Sería cuartos. Esa es la unidad fraccionaria. La S, cuartos. Ya que completes esta página, hay que seguir a la próxima. El número 4 dice, cada figura es un entero. Divide y sombrea para mostrar la fracción determinada. Entonces, aquí tenemos el entero y lo tenemos que dividir en un medio. Entonces, déjame borrar todo esto para que no nos confundamos. Entonces, tenemos, este es un medio. Y la razón por cual la dividí de norte a sur o para arriba para abajo, porque si la hubiera dibujado así, no sería un medio, no serían partes iguales porque esta parte es distinta a la de abajo, no son iguales. Por eso es muy importante que cuando estés dividiendo tus fracciones, te asegures que sean partes iguales. Entonces, por eso me toca dividirlo así y tengo que sombrear una parte de la fracción. Entonces, disculpa. Voy a sombrear esta parte. Así me da una mitad. Porque una de las 2 partes está sombreada. Ahora necesito enseñar un sexto. Significa que este rectángulo tengo que dividirlo entre 6 partes. Voy a empezar en el centro. Y de aquí voy a dividir 1, 2. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de aquí nada más tengo que sombrear uno. No importa cuál, pero puedes sombrear el que tú quieras, aunque seas uno. Entonces aquí me enseña un sexto porque uno de las 6 partes iguales está sombreada. Ahora en este círculo tengo que enseñar un tercio. Tercio significa 3. Tengo que dividir este círculo en 3. Para eso voy a empezar con un puntito en el centro para que más o menos me salgan igual todas las partes. Y voy a bajar la línea al centro. Y de allí voy a hacer un triángulo. Ese es como mi truco para asegurarme que me salgan las partes más o menos igual. Entonces aquí tengo 3, 1, 2, 3. Tengo que sombrear uno porque estoy enseñando un tercio. Voy a sombrear este. Y así tengo uno de las 3 partes iguales
sombreada, entonces ese es 1/3. Completa los dibujos tú también, por favor, en tu libreta. Y ya que termines, hay que continuar con la número 5. Cada figura es un entero. Calcula para dividir cada una en partes iguales. No dibujes cuartos. Divide cada entero usando una unidad fraccionaria diferente. Escribe el nombre de la unidad fraccionaria en la línea debajo de la figura. Entonces aquí nos toca dividir cada entero, pero no podemos usar cuartos. Entonces aquí hay que hacer, si lo divido entre 2, aquí tengo 1, 2, 3 partes iguales, lo llamamos tercios. Ahora hay que seguir con la línea recta. Con esta hay que hacer octavos. Entonces voy a dividir la línea recta en mitad. Así me aseguro que las partes permanezcan iguales, porque cuando empiezo de la parte izquierda y sigo dibujando hasta la derecha, algunas veces las partes no me salen iguales, pero cuando empiezo en el centro, casi siempre me sale mejor. Entonces aquí tengo mi mitad. Necesito 4 en cada mitad. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Acuerda que cuando es una línea recta, no estamos contando las líneas, estamos contando los espacios entre las líneas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Octavos. Este círculo hay que dividirlo en 3 sextos. Para hacer sextos, primero lo voy a dividir en mitad. Y en cada lado de esta mitad tengo que tener 3. Entonces, la manera en que hago eso es así. Ya hice 1, 2, 3. Haz como la letra B. Y aquí tengo 4, 5, 6. Y son sextos. Ahora, el último problema antes del boleto de salida. Charlotte desea dividir equitativamente una barra de caramelo con 4 amigos. Dibuja la barra de caramelo de Charlotte. Dibuja cómo ella puede dividir su barra de caramelo de manera que todos obtengan una fracción igual. ¿Cuál fracción de la barra de caramelo obtiene cada persona? Para empezar, tenemos que saber cuántas personas hay. Charlotte cuenta como una persona y además hay 4 amigos. Entonces el total de personas va a ser 5. Hay que escribir una notita porque algunas veces nos olvidamos personas. Esta es como una notita para el lado. Ahora, hay que dibujar el entero. Y el entero representa una barra de caramelo. Ahora hay que dividirlo entre 5 personas. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer 5 partes iguales.
Esta parte le toca a Charlotte. Entonces hay que escribir Charlotte en el centro. Y luego ahora hay que escribir los amigos. Este es para el amigo número 1. Este no se partió. Este es para el amigo número 2. Esta es para amigo 3. Esta parte no es igual, entonces déjame dibujarla de nuevo. Esta parte es para el amigo 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lo tenía bien cuando empecé clase. Ahí está. Charlotte divide su barra de caramelo entre 5 porque a ella le toca también. Entonces aquí hay 1, 2, 3, disculpen, 4, 5. Cada persona recibe un quinto, disculpen. Un quinto de la barra de caramelo. Esa es la fracción. Cada persona va a recibir uno de las 5 partes iguales. Ahora te toca a ti hacer el boleto de salida. Toma por favor una foto de este boleto de salida y mándamelo en Class Dojo. Y si tienen preguntas, por favor, mándenme las preguntas también. Revisen bien su trabajo. Gracias, clase. Y espero que estén bien. Los extraño mucho. Hasta luego.